La semana pasada empezamos una serie de mensajes titulada El Todero. El todero es una persona que realiza todo tipo de oficios manuales, pero el todero del cual estoy hablando en esta serie no es uno que realiza oficios manuales como la carpintería o la plomería o la mecánica. El todero al que me refiero es alguien que hace todo lo que necesita hacer para ser el hombre que Dios diseñó en que sea. Ese es el todero al que me refiero. Entonces, esta serie se enfoca en reconocer lo que hace un hombre valioso y poderoso. ¿Qué es lo que hace un hombre valioso y poderoso? Se refiere al hombre que tiene la determinación para seguir adelante a pesar de los desafíos que afronta en la vida. El hombre que no se da por vencido y que se propone a superar los obstáculos que se le presentan durante la vida cotidiana. El hombre que tiene la determinación de cumplir con sus promesas y sus responsabilidades. Me refiero al hombre que se para en la brecha y hace lo que necesita hacer para realizar la voluntad de Dios en su vida y a través de su vida. El todero entonces es un hombre que no se echa atrás, sino que forja el camino hacia adelante. La Biblia nos revela y nos habla de ciertos hombres y son reconocidos como grandes hombres, grandes personajes, personas como Abraham, personas como Moisés, como Elías, José, Daniel, Jeremías y muchos otros más. Hoy yo quiero enfocar nuestra atención en un personaje que se llama David, el rey David. ¿Y por qué es considerado un gran hombre? ¿Por qué David es considerado un gran hombre? En otras palabras, ¿qué fue lo que hizo a David un gran hombre? ¿Qué fue lo que este hombre tenía que fue reconocido como un gran hombre? Fíjense, David reinó alrededor del año 1010 al 970 antes de Cristo. Es conocido como el rey más popular de la nación de Israel. Incluso es el hombre más mencionado en el Antiguo Testamento y el hombre más mencionado, o el segundo hombre más mencionado en la Biblia entera, segundo al Señor Jesucristo. Entonces nos preguntamos ¿qué fue lo que hizo a David un gran hombre? Si nosotros leemos la historia de David, hay varios capítulos, libros, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, que están dedicados específicamente a la vida de David. Entonces, si leemos su historia, llegaremos a ver que David tuvo grandes logros y realizó grandes hazañas. Pero también vamos a descubrir que David era imperfecto y tuvo grandes fallas y fracasos. Entonces, viendo sus logros y viendo sus fracasos, nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué fue lo que hizo a David un gran hombre? ¿Qué fue lo que lo hizo a él un gran hombre? Y quizás nosotros diríamos, lo que hizo a David un gran hombre fue su valentía. Cuando David era niño, él cuidaba las ovejas de su padre en el campo. Las escrituras nos dicen que cuando venía un león o un oso y se arrebataba una de las ovejas y se la llevaba, que David se iba detrás de ella y lo golpeaba hasta que soltaba la oveja. Y cuando el oso o el león lo atacaba a él lo seguía golpeando hasta matarlo. Incluso la Biblia nos dice que hasta los agarraba por el pelo
y peleaba con ellos hasta matarlos. La Biblia también nos dice que David derrotó a un gran guerrero filisteo llamado Goliat. Goliat medía 9 pies de altura. Era un gran guerrero y este guerrero desafiaba al ejército de Israel y decía: hey, no hay necesidad que la nación de ustedes y la nación de nosotros entre en guerra. ¿Por qué no hacemos un trato? Yo me propongo y el que pelee conmigo y me gane a mí, entonces nosotros seremos sus súbditos y sus esclavos. Pero si el guerrero de ustedes pierde, pues ustedes serán nuestros súbditos y nuestros esclavos. Las escrituras nos dicen que David derrotó a este hombre que medía 9 pies. Lo afrontó y lo derrotó. Las escrituras también nos dicen que la valentía de David lo hizo un gran guerrero. A tal grado que el rey Saúl lo enviaba a las campañas militares y él salía con gran éxito. Tan grande fue su éxito que se ganó el amor y la admiración de todo el pueblo. Ese era David. Entonces muchos dirían que su valentía lo hizo un gran hombre. Otros dirían que su lealtad lo hizo un gran hombre. Era esta lealtad incuestionable de David, su lealtad al rey Saúl y su lealtad a la nación. Entonces, aun cuando el rey Saúl, su mismo rey, estaba celoso de él, David se mantenía leal y fiel al rey. Aun cuando Saúl, el rey, lo perseguía para quitarle la vida y matar a David, teniendo la oportunidad de deshacerse y quitarle la vida a Saúl, no lo hizo, sino que se mantuvo fiel y leal a Saúl. Otros dirían que quizás fue su liderazgo que lo hizo un gran hombre. El liderazgo de David. David sabía no solo dirigir el ejército, pero sino también dirigir a todo el país, a toda la nación. Las escrituras nos dicen que David organizó el gobierno, organizó el ejército, organizó los tesoreros y los oficiales del país. También organizó los asuntos relacionados con el servicio sacerdotal y todo lo que conlleva. David tuvo éxito como líder, como gobernante, como guerrero. Tuvo grandes éxitos. Entonces dirían que su liderazgo lo hizo un gran hombre. Otros dirían que su música, la música de David lo hizo un gran hombre. David escribió más de 73 salmos en la Biblia. Cánticos, cantos, himnos de alegría, de gozo, de lamento, de reflexión. Los tenemos aquí escritos en las escrituras. Hoy cantamos uno de ellos. Canciones que aún en el día de hoy cantamos, no solo aquí, pero alrededor del mundo. No solo en la iglesia hispana, la iglesia norteamericana, la iglesia de Centroamérica, Sudamérica, pero alrededor del mundo, en los múltiples lenguajes que hay, se canta la música de David. Todavía entonces muchos dicen que David es un gran hombre por la música que ha producido. Que nos ayuda a entrar en la presencia de Dios y contemplar la grandeza de Dios. Aún tan exitoso que era David, entendemos que no era un hombre perfecto. Tenía defectos que lo llevó a cometer graves fracasos que conllevaron duras consecuencias, dolorosas y devastadoras consecuencias para él y para su familia. Y no solo para él y para su familia, sino para él, su familia y su país. Graves y dolorosas y desastrosas consecuencias. El adulterio con Betsabé. Tener relaciones con una mujer que no era su esposa. Fue algo que
tuvo grandes consecuencias para David y la nación entera. Y esto resultó en el embarazo de una mujer que no era su esposa. El asesinato de Urías para cubrir esa infidelidad que tuvo con Betsabé. Él mandó a matar a este hombre Urías, uno de sus mejores guerreros militares. David conspiró para cubrir su pecado, para cubrir su maldad, para cubrir su infidelidad. Conspiró el asesinato y la muerte de Urías. Y como resultado, la familia de David sufrió muchos sinsabores y amenazas desde dentro de su propia familia, no de afuera, sino de adentro de su propia familia, por este acto de infidelidad que cometió y asesinato. Las escrituras nos hablan de un censo indebido que David ordenó a que se llevara a cabo. Este censo fue motivado por el orgullo y el deseo de ver un gran poder militar. Entonces David llevó a cabo un censo que Dios había prohibido. Dios le dijo que no lo haga y él lo hizo. Y como resultado puso a la nación en alto riesgo y 70,000 personas murieron a causa de esta decisión. 70,000 personas murieron a causa de esta decisión. Otro grave error que David, yo creo que eso de la música no va ahí, cometió errores graves como padre. No hizo nada al respecto de la violación de su hija Tamar. Su hija Tamar fue violada por un medio hermano llamado Amnón. Absolutamente nada. Y el hermano de Tamar, Absalón, se vengó, le quitó la vida a Amnón y luego usurpó el trono de David. Entonces, hubieron grandes fracasos y errores con graves consecuencias que plagaron su vida. Ahora, más allá de sus errores, más allá de sus fracasos, más allá de los éxitos y las grandes hazañas que hizo David, estoy seguro que cuando tú escuchas el nombre David, el rey David, quizás tú pienses, wow, en la historia, en la Biblia, David es un gran hombre, es reconocido como un gran, y es cierto. Pero más allá de esos logros, más allá de sus fracasos, ¿qué hizo David? ¿Qué fue lo que hizo a David ser un gran hombre? Por cierto, él llegó a un tiempo en su vida donde él superó estos fracasos y aprendió a vivir de una manera, ¿verdad?, diferente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo a David un gran hombre? La Biblia nos dice que David poseía ciertas cualidades que lo hicieron un gran hombre. Entonces yo quiero ver algunas de ellas y quiero que tú y yo las contemplemos. No es una lista exhausta, pero es una lista que va más allá de la superficie. La primera cualidad que quiero hablar es David mostraba bondad y amabilidad hacia los demás. Bondad y amabilidad hacia los demás. ¿Sabe? David tenía una buena disposición, una buena voluntad hacia las personas. Ese tipo de persona que tiene buena voluntad hacia los demás. No era uno de esos que era cariduro o terco. O sea, ¿me explico? Esa no era la calidad de hombre que él era. Él tenía esta buena voluntad hacia los demás. La costumbre de la época cuando un rey
ascendía al trono era eliminar, a aniquilar a todos los miembros de la antigua familia real. Pero David no hizo eso. Así se aseguraba de eliminar toda amenaza a su reinado. Pero David no hizo eso. David hizo lo contrario. David preguntó si había alguien de la casa de Saúl, el rey anterior, si había alguien de sus familiares que él pudiera beneficiar. Entonces le dijeron, sí, hay alguien que todavía está vivo, que es parte de la familia de Saúl. Su nieto, Mefiboset, todavía está vivo. Entonces David lo mandó a llamar, lo mandó a buscar y a traerlo a su presencia. Y te puedes imaginar que este joven quizás estaba lleno de temor. Y ya me descubrieron, ahora me vienen a buscar, ¿qué van a hacer conmigo? Mira lo que dice aquí en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 7. Este es David hablándole a Mefiboset. Le dice, no temas, pues en memoria de tu padre, Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. A pesar de que David fue perseguido por Saúl. Saúl quería quitarle la vida a David y fue perseguido por Saúl. David le restauró la tierra, toda la tierra que le pertenecía al antiguo rey, se la entregó a Mefiboset, al nieto. Se la entregó. Él no tuvo que pagar por ella, no tuvo que comprar, sino se la entregó. Y además puso a cargo de cultivar la tierra y administrar todos los bienes de la propiedad y de la cosecha y todo lo que produce puso a cargo al que era administrador del antiguo rey para que lo administrara por el nieto. Y además le dijo a Mefiboset, pero no solo eso, quiero que cada día tú cenes conmigo, desayunes y almuerces en mi mesa, en mi casa. Eres bienvenido. Eres parte de la familia. Entonces, David le mostró bondad y le mostró amabilidad, restaurando a Mefiboset y elevándolo a un puesto de honor y de dignidad. Eso es lo que hizo. Yo sé cómo tú y yo pensamos. Tú y yo diríamos, yo no haría eso por un enemigo. Yo no haría eso por alguien que ha deseado el mal a mí. Incluso nosotros somos tal que si yo tengo un amigo y tú estás en algún trato conmigo y vamos a decir que yo me enojo contigo y las cosas no andan bien. Normalmente los amigos se enojan con esa persona aún sin conocer a esa persona. Pero porque es mi amigo también se va a enojar contigo. Qué ridículo es eso. Ahí no hay bondad. Ahí no hay amabilidad. Pero esa es nuestra actitud. Esa es la actitud de nuestra sociedad. Así es que nuestra sociedad se mueve. Pero eso no es característica de un gran hombre. Incluso eso no es característica de un Dios que te ha dotado con su presencia y con su espíritu. Entonces, esa es la primera cualidad. Él muestra bondad y amabilidad. La segunda que vemos aquí es que David extendía gracia y perdón hacia los demás. Es el tipo de persona que extendía gracia y perdón hacia los demás. Tenía paciencia con las fallas y los fracasos de los demás y acostumbraba a dar una segunda oportunidad a sus adversarios y enemigos. En 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad de quitarle la vida al rey Saúl
que lo perseguía para matarlo. En 2 ocasiones, David lo encontró solo a él y le podía quitar la vida, y David dijo que no. Aun cuando sus amigos y compañeros lo aconsejaron hacerlo, David dijo que no. Por 10 años David vivió como fugitivo, huyendo de Saúl. Y cuando Saúl murió, David no se alegró, David no tiró fiesta, David no bailó. Las escrituras nos dicen que David lloró y lamentó la muerte de Saúl. Fíjense lo que nos dice en 2 de Samuel capítulo 1, 11 al 12. Dice, al oírlo David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras, lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada. Y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Tú sabes, en situaciones como la que acaba de experimentar David, la mayoría de las personas se alegrarían al escuchar que uno de sus enemigos o adversarios ha muerto. Uno diría, me libré de eso, me libré de esa carga, me libré de ese problema, ¿verdad? Me libré de esta persona, ya no tengo que lidiar con eso más, y recibió su merecido. Así es que la mayoría de las personas responden. David no respondió así. Yo creo que eso es una de las cualidades más grandes de David, que extendía gracia y extendía perdón. Fíjate, en otra ocasión, su hijo Absalón organizó un golpe de estado y trató de usurpar su trono. Y mientras David huía, uno de los parientes de Saúl, llamado Simi, lo encontró en el camino. Y Simi lo que hizo fue que empezó a agarrar piedras y tirarle piedras a David y a sus oficiales que los rodeaban. Y empezó a insultarlos, tirándole piedra. Imagínate eso. Por ahí viene, lanzándole piedras y piedras y piedras y hablándole malo e insultándolo. Mira lo que le dice aquí las escrituras en 2 de Samuel 16, 5 al 8. Dice, cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simi, hijo de Gera. Este se puso a maldecir y a tirarle piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. Qué atrevido, ¿no? Incluso si lees la historia, los oficiales le dijeron, hey, ¿quiere que le corte la cabeza? Él le dijo, no es asunto tuyo, tranquilo. En sus insultos, Simi le decía al rey, largo de aquí, asesino, canalla. Imagínate, qué atrevido, ¿no? El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Wow. Si seguimos leyendo el pasaje nos dice que a lo largo de su jornada, Simi lo seguía echando polvo, levantando polvo, agarrando piedras y tirándole piedras al rey. Y el rey se quedó tranquilo y calmado. Le extendió gracia, mucha gracia a este hombre. Y a pesar de los insultos y las falsas acusaciones, eso fue lo que hizo. Cuando David regresaba y llegó al río Jordán, allí se encontró por segunda vez con Simi. Y mira lo que Simi dice ahora. 2 de Samuel 19 al 20 dice, ruego a mi señor el rey
que no tome en cuenta mi delito, ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día en que su majestad salió de Jerusalén. Le ruego a su majestad que olvide eso. Reconozco que he pecado y por eso hoy, de toda la tribu de José, he sido el primero en salir a recibir a mi Señor, el Rey. Rey David, lo que hice los otros días, bórrelo de su memoria. Olvídese, por favor. No lo tome en cuenta. Los insultos, las malas palabras, hoy las piedras, espero que ninguna de ellas te dio. No lo tome en cuenta. Nosotros somos tan duros con las personas que nos rodean. Nosotros tenemos dificultad en extender gracia y perdonar. Un hijo hace algo indebido y el castigo, le damos un castigo severo. Alguien nos choca el carro y sale el monstruo de nosotros. Sale lo feo en nosotros. Y tratamos de justificar esas actitudes negativas, ¿no? Uno de los oficiales en ese segundo encuentro nuevamente le dijo a David, él merece la muerte. Voy y le corto la cabeza. Y David le dice, no es asunto tuyo, es asunto mío. Hoy no va a haber muerte. Hoy nos vamos a alegrar. Hey, David extendió gracia y perdón. Nosotros somos tan duros en esta área. Son cosas que contribuyeron a que él fuera un gran hombre. Hay otra característica de David, hay otra cualidad de David que lo hizo un gran hombre, y esa es que David afrontaba su pecado y se arrepentía de su pecado. David afrontaba su pecado y se arrepentía de su pecado. Aunque David era misericordioso con los demás, no tomaba su propio pecado y su propia falta livianamente. No la excusaba. No le hacía guiñadas a sus propias fallas y sus propios errores y sus propios pecados. Mientras le extendía gracia y perdón a los demás, no permitía que su pecado personal persistiera. David fue honesto consigo mismo. No excusaba su pecado. Más bien, se responsabilizaba y se adueñaba. Él no ponía excusas. Cuando David cometió adulterio con Betsabé y cuando él conspiró en la muerte de su esposo Urías, el profeta Natán vino a visitarlo y a confrontarlo. Y Natán, para hacer a David caer en cuenta, le contó lo siguiente. Le dijo a David, hey David, dos hombres vivían en un pueblo. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas vacas y muchas ovejas, mientras el pobre solo tenía una oveja que él mismo compró. La crió, la cuidó, como si fuera su propio hijo. Comía de su mesa, bebía de su vaso, dormía en su cama. Era como uno de sus propios hijos, incluso la consideraba como una hija. Resultó que llegó un viajero a visitar al hombre rico. Y como el hombre rico no quería tomar de sus pertenencias, no quería tomar de sus propias vacas o de sus propias ovejas para darle de comer al
al huésped que tenía, él fue y le quitó la oveja al hombre pobre. Cuando David escuchaba esto, mientras Jonatán se lo estaba contando, las escrituras nos dicen que la furia de David se elevó, se enojó tanto contra el hombre rico que le respondió a Natán lo siguiente. Fíjense lo que le respondió en 2 Samuel 12, 5 al 6. Dice: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. David no pudo creer que una persona con tanto dinero, con tantas cosas, con tantos bienes, haría algo tan injusto y tan deplorable. Entonces David dice: ese hombre debería de pagar 4 veces. Es más, ese hombre merece ese hombre, en otras palabras, ese hombre no merece vivir. Es lo que está diciendo. No merece vivir. Natán le responde a David y le dice a David: tú eres ese hombre. Y yo me imagino que Natán tuvo que hacerse de valentía para afrontar al rey de esta manera. Pero yo creo que Natán le dijo a David de esta manera: Rey David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Natán le dijo: Dios te ungió como rey, te ha puesto como gobernador de todo el pueblo. Dios te ha bendecido y te ha dotado con todo lo que pudieras creer. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera dado muchísimo más. Pero tú despreciaste la palabra del Señor haciendo el mal. Mataste a Urías y te apoderaste de su esposa. Cuando David escuchó esto, las escrituras nos dicen que se quebrantó, se arrepintió delante de Natán y reconoció su grave pecado. ¿Sabes? David no trató de taparlo. Cuando fue afrontado, David no evadió a Natán, no le cambió el tema, él no le puso excusas. Él no le mintió al profeta. Incluso David podía sentenciarlo a muerte, pero él no hizo nada de eso. David reconoció y se responsabilizó sobre el pecado que había cometido. Se adueñó de él y se arrepintió. ¿Y tú sabes lo que la palabra arrepentimiento significa? Es dar un giro total. Esto es lo que estaba haciendo y ahora no lo voy a hacer mal. Me siento mal, me siento mal por el daño que he causado, me siento mal. ¿Cómo es posible? ¿Qué hombre deplorable soy por hacer esto? Eso es arrepentimiento. Y eso fue lo que hizo David. El Salmo 51 fue escrito como una confesión del pecado que David cometió con Betsabé. Le voy a leer una porción solamente, los primeros 4 versículos. Dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Estoy consciente de mi pecado, estoy anuente de mi pecado. No lo ignoro, no lo excuso, no lo escondo, no pretendo que no es verdad que soy pecador, que cometí el error, que cometí la falla, que cometí el asesinato, que cometí el adulterio. No estoy poniendo excusa y no estoy negando que lo hice. Reconozco mi transgresión, siempre lo tengo delante de mí este pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo en tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Ese es David.
reconoce su pecado, lo admite, se adueña, se arrepiente y empieza a rectificar las cosas. En otra ocasión, David llevó a cabo un censo prohibido por el Señor y David quería ver su poder militar. Entonces dio la orden a llevarlo a cabo. El censo duró 9 meses alrededor de todo el país. Y al cumplimiento de ese tiempo, las escrituras nos dicen que le remordía la conciencia a David. Entonces David le dijo a Dios lo siguiente. Fíjense lo que dice en 2 Samuel 24:10. Dice, esa es la confesión de David delante de Dios. He cometido un pecado muy grande. He actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Oh, Señor, perdona mi maldad. Perdona mi maldad. Perdona mi maldad. Al confesar esto, Dios le da a escoger a David uno de 3 castigos, uno de 3 consecuencias. La primera es esta: 3 años de hambre para todo el país. 3 años, que el país pase hambruna por 3 años. La segunda es que sus enemigos lo persigan por 3 meses. David específicamente, que te persigan por 3 meses. Y el tercero fue que el país sufra de 3 días de peste. Y David viene y David reflexiona y David escoge el tercero. David escoge los 3 días de peste. Y el razonamiento de David es mejor caer en las manos de Dios que en las manos del hombre, porque conozco a Dios, su amor y su compasión son muy grandes, son más grandes de lo que yo me puedo imaginar. Mejor caer en sus manos que en las manos de otro ser humano. Entonces, el país fue afectado de peste y la gente estaba muriendo por todos los extremos del país. 70,000 personas murieron. Y mientras David estaba viendo esto ocurriendo a su alrededor, mira lo que le dice al Señor en 2 Samuel 24:17. Dice lo siguiente: ¿qué culpa tiene estas ovejas? ¿Qué culpa tiene la gente del pueblo? ¿Qué culpa tienen los ciudadanos? ¿Qué culpa tienen ellos? Soy yo el que ha pecado. Soy yo el que cometí la falta. Soy yo el que ha hecho el mal. Entonces, Dios, descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. No los demás, sino sobre mí. ¡Wow! Característica de un gran hombre que se responsabiliza. Tremendo. No solo en esta ocasión, pero en todas las ocasiones que leemos a través de las Escrituras, David hizo lo mismo y se adueñaba y se responsabilizaba por su pecado. David asumió responsabilidad. David no culpó a otros por sus errores. Él no dio excusas basadas en su historial familiar. Él no dijo, hey, vengo de una familia pobre, no tengo la educación, fui abandonado por mis padres, fui golpeado, fui abusado, fui que esto, que sí. Él no dio excusas, él se responsabilizó por su propio pecado. Él no dio excusas basado en su historial familiar o por presión de compañeros. No, mis compañeros militares, mis consejeros del gabinete me presionaron a tomar esa decisión. No, él no dijo eso. Él no dijo, las demandas de un líder, la presión de ser un líder me llevaron a tomar estas decisiones equivocadas. Tampoco dijo eso. Él dijo, soy culpable. Fui yo. La decisión fue mía. Yo hice esto. Yo hice esto. ¿Cuál es el punto? Esta cualidad tan grandiosa, David afrontó su pecado y se arrepintió de su pecado y se responsabilizó de las consecuencias de su pecado. Eso lo hizo un gran hombre. Hay una más que quiero
comentar, y esa es que David sometió su vida a la voluntad de Dios, al liderazgo de Dios. Quizás tú como hombre que estás aquí, tú dices, yo no necesito a nadie que me ayude a ser hombre, o que me enseñe a ser hombre, o que me guíe en cómo ser un verdadero hombre, ¿verdad? La mayoría de nosotros como caballeros creemos que lo tenemos todo descifrado, entendido, ya. Wow, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Y mucha. Y David aquí sometió su vida al liderazgo de Dios. Las escrituras nos dicen que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué significa esto? Ser un hombre conforme al corazón de Dios. En Hechos 13:22 dice, tras destituir a Saúl, le puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiera. Entonces, ¿qué es un hombre conforme al corazón de Dios? Escúchame bien, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que busca someter su vida a la voluntad de Dios, al liderazgo de Dios. Es uno que busca activamente obedecer a Dios. Es uno que continuamente se somete al liderazgo de Dios. ¿Cómo lidero en mi hogar? ¿Cómo lidero en el trabajo? ¿Cómo me relaciono con el género opuesto? ¿Cómo respeto al género opuesto? ¿Cómo lidero a mis hijos? ¿Cómo le enseño a mis hijos? ¿Cómo instruyo a mis hijos? En todo caso, un hombre que es conforme al corazón de Dios se somete al liderazgo de Dios. Más allá de sus fallas, más allá de sus errores, más allá de sus fracasos, David buscaba llevar a cabo el deseo de Dios para su vida. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios, uno que desea ser liderado por Dios. Más allá de sus logros, más allá de su prestigio, más allá de sus grandes hazañas, David buscaba agradar a Dios. Fíjese lo siguiente. David no permitió que sus fracasos y sus logros, específicamente sus fracasos, lo llevaran a creer que él no le importaba a Dios. Es lo que nosotros hacemos. Si las cosas no andan bien, Dios se olvidó de mí. No le importo a Dios. Y eso no es verdad. Y David no permitió creerse eso. Ni llegó a creer que sus logros se realizaron por su propia sabiduría o por su propia astucia. Yo soy lo que soy porque yo lo hice por mi propia cuenta. David no se creyó eso tampoco. Él no se creyó eso. En ambos los logros y los fracasos reconoció su gran necesidad de Dios. Reconoció que Dios era la fuente de su éxito. Y reconoció que aún en sus fracasos el amor y la misericordia de Dios eran más profundas de lo que él se podía imaginar. Es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿A qué se conforma tu corazón? ¿A la filosofía de este mundo? ¿A la ideología de este mundo? ¿A las novedades de este mundo? ¿Al dinero? ¿A las cosas materiales? ¿A qué se conforma tu corazón? Quiero concluir con 3 pensamientos rápidos. El primero es este. Si me pueden cambiar la pantalla ahí. Los desafíos no impiden que seas un gran hombre. ¿Escuchaste? Los desafíos en tu vida no impiden que tú seas un gran hombre. Aquellos fracasos que has cometido, aquellas fallas que has cometido, no impiden que tú llegues a ser aún todavía un gran hombre. Quizás tú digas, la he regado bastante, hey,
Puerto Rico usamos una palabra más fuerte. La he regado, ¿verdad? Me he ensuciado sobre... La he regado. La dañé, pero bien dañada. Escúchame bien, los desafíos no impiden que seas un gran hombre. Tus fracasos, tus errores, los desafíos que has tenido en tu vida no impiden que tú llegues a ser un gran hombre. Segundo, logros no determinan que eres un gran hombre. ¿Okay? Logros no determinan que eres un gran hombre. El hecho de que tienes un título, el hecho de que tienes buena educación y tantas cifras detrás de tu nombre, PhD, doctor, whatever, no significan que eres un gran hombre. El hecho de que tienes bienes materiales y casas, o 2 o 3, tienes unas aquí, tienes 2 allá en tu país, no significa que tú eres un gran hombre. ¿Okay? Déjame decirte algo. Hitler tuvo grandes logros. Y no podemos disputar esto. Hitler fue un gran líder. ¿Me escuchan? Oh, ¿cómo es que él pudo movilizar a este país a realizar lo que él hizo y a conquistar una gran parte del mundo europeo? ¿Qué líder tan impresionante? No era un gran hombre. ¿Okay? Y tú y yo sabemos que no era un gran hombre. ¿Por qué? Por las cualidades interiores de su corazón. Si me puede mover la pantalla. Las cualidades interiores del corazón tienen el potencial de hacerte un gran hombre. Eso es lo que era distintivo de David. Las cualidades interiores del corazón. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Oh, tremendo, tremendo. Que Dios nos ayude a desarrollar esas cualidades interiores en nuestras vidas. Oigan, déjenme darle pista. La semana que viene voy a hablar de 4 relaciones cruciales que el hombre necesita cultivar. Y vamos a terminar el mes con cualidades en un hombre que atraen a la mujer. Entonces, ¿verdad? Y yo sé que las antenas de cada caballero, seguro, ¿verdad? Es lo que yo necesito. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu instrucción. Gracias te damos porque los desafíos de mi vida no determinan si voy a ser un gran hombre o no. En mi pasado, mis fracasos, mis errores no determinan esto. Los logros tampoco. Pero las cualidades interiores del corazón contribuyen. Esas cualidades nobles del corazón son las que contribuyen a que yo sea un gran hombre. Oh Padre, te pido por cada hombre que está aquí, ayúdalos, cultiva en ellos estas cualidades para que ellos sean grandes hombres por donde quiera que anden. Que así sea, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg. Si estás en el área, te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico.
Suscribe a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre, siempre serás bienvenido.